Vamos a hablar ahora de las señales de Dios y la imitación del enemigo. Interesante estas cosas. Las personas tienen ciertas dudas con lo que se está dando a nivel mundial, con los famosos avistamientos que se miran en el cielo. Vamos a tratar de explicar bíblicamente que todo eso está escrito. Porque claro está que hay señales de Dios. Dios les bendiga, buenos días. Igualmente, buenos días, ya estamos aquí conectados, gracias. Gracias a Dios. Estamos hablando que el estudio de este día va a ser acerca de las señales de Dios y también las señales que el diablo hace. Todo está escrito aquí en la Biblia. Ustedes han escuchado últimamente acerca de los avistamientos que muchos les llaman ovnis. Muchos están utilizando la tecnología artificial para engañar, para meter en psicosis a la humanidad. Pero vamos a aprender que como hijos de Dios no tenemos ninguna duda de qué es lo que se está manifestando. Lo habíamos predicado desde hace como 3 o 4 años de que el cristiano debe saber qué es lo que le llaman ellos ovnis. Nosotros los tenemos como objetos voladores identificados porque son señales de demonios. Hoy lo vamos a aprender aquí en la Biblia. Pero para iniciar el estudio, váyanse familiarizando con que Dios hace señales en el cielo y en la tierra. Vamos a comenzar, Cory, por favor, si nos puedes ayudar. Busquemos en el profeta Daniel, cuando él dice claramente que Dios hace señales en la tierra y en el cielo. Miremos si está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Que hace señales y el diablo también va a hacer señales. Entonces el estudio de ahora es para que no nos dejemos engañar y aprendamos a distinguir qué señales son de Dios y qué señales son del diablo, porque él también se manifiesta. Va a leer el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27, donde dice que también hace señales en el cielo y en la tierra. Si no está en el 7.27, está en el 6.27. Veámoslo. ¿Estamos en qué, Cory? Daniel 7:27. ¿Y el 6.27 qué dice? Él salva y libra. Exacto. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 27, vamos a comenzar aprendiendo lo siguiente. Dios al final de los tiempos, y siempre lo ha hecho, nos va a dar señales en el cielo y en la tierra. Leamos, por favor, Cory. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces nos damos cuenta que Él hace señales en la tierra con los milagros que nosotros vemos diariamente, ¿sí o no? Y las señales, vamos a ver otras señales que Él va a hacer que Satanás no puede hacer. Si ustedes se dan cuenta,
Satanás siempre ha querido imitar el poder de Dios, pero siempre ha quedado en ridículo. Claro, a él se le ha dado cierta autoridad que Dios ha permitido para probar el corazón de los que realmente son convertidos. Aquí es donde viene la enseñanza que el verdadero Hijo de Dios va a poder distinguir las señales que son de Dios y las que son de Satanás. A él se le va a permitir hacer señales que confunden a la humanidad. Vamos a leer por este lado, Patrick. Ahora nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a comenzar con Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13. Ahí él va a descender hasta fuego del cielo. Si ustedes... 6:13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Pero para que entendamos lo que va a leer Patrick, quiero explicarles lo siguiente. Esta semana, hace poco mi hijo me enseñó un supuesto avistamiento que habían derribado y estaba echando fuego. Estaba echando fuego, pero ya habíamos hablado que muchos van a utilizar la tecnología artificial para engañar y tener la certeza de que muchas personas van a comenzar a estar con temor. Miren cuántos ovnis, ¿qué está pasando? Tenemos vida extraterrestre. O sea, el Satanás va a querer meternos en temor y hasta va a descender fuego del cielo. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, esa es una señal de ¿quién? No, de la bestia. ¿El diablo? Muy bien. Esa es la señal de la bestia. ¿Pero dónde dice que es de la bestia? Aquí en el 12. En el 12. Ahí se refiere todo lo que es lo que él puede hacer. Este es el anticristo que se le ha permitido hacer ciertas señales que va a confundir a la humanidad. Ahora, él puede hacer descender fuego del cielo. Hemos visto que él se puede materializar y hacer lo que Dios hace, pero en menor capacidad. Para ir entendiendo esto, vamos a leer, licenciado, el libro de Éxodo. Ayúdame a encontrar el capítulo, creo que está en 7, 8, donde dice la vara de Aarón. En Éxodo, capítulo 7, del 8 al 12, si no me equivoco. El 8. Éxodo 7, 8, ¿verdad? Vamos a leer el poder de Satanás y vamos a poder ver las señales de Dios y las señales de Satanás. O sea, él siempre ha tratado de imitar. Entonces, estos famosos avistamientos que son ovnis, vamos a recordarnos que Dios le dio la potestad en el cielo de hacer señales. Y hemos dicho que la idea es, como viene pronto el arrebatamiento de Dios por su pueblo, confundir a la humanidad para que muchos piensen que no se fueron con Dios, que no hay un tal Dios, sino que se fueron con los extraterrestres. Y se están acercando de tal manera que muchas ciudades están entrando en psicosis. Pero miren que él puede hacer señales. Veamos qué fue lo que hizo cuando Moisés y Aarón llegaron ante el faraón para liberar a su pueblo. Entonces vino y le dijo a Dios que tirara la vara de Aarón y se convirtió en una culebra. No queriéndose quedar atrás, Faraón llamó a sus brujos. Ahora, ¿los brujos de qué son? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. De Satanás. Entonces le dijo, hagan ustedes esa señal también. Y se convirtieron en culebra. Pero la culebra que había sido formada por Aarón, o sea, por Dios, destruyó a la señal de Satanás. Vamos a leer, licenciado,
Éxodo capítulo 8, versículos, 7, 8, perdón, 7. vamos a leer el capítulo 7, versículos del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad el milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, ¿qué observamos aquí? El engaño que le ¿Hizo hacen. señales Dios, sí o no? Sí. ¿Hizo señales Satanás también, sí o no? Pero quedó en ridículo la señal de Satanás. Ahora, ¿por qué nos estamos introduciendo en esto? Para que ustedes se den cuenta que estos avistamientos que están observando, dejen que las naciones piensen lo que quieran. Dejen que los científicos de la NASA piensen lo que quieran. No los vayan a confundir. Ya leímos que va a tener capacidad de hacer descender fuego del cielo. Vimos que capturaron un dron que decían que era ovni. Y ahí está cuando está sacando fuego. Entonces, ellos tienen esa autorización. Pero el objetivo de Dios es ver hasta dónde está nuestro entendimiento, qué entrega hay de corazón para que seamos engañados. Pero todo Él lo dejó aquí escrito. Entonces, si vemos el encantamiento de los brujos, vino la derrota de la señal de Dios. Ahora, ellos no tienen la capacidad, ni los demonios, y quiero que ustedes vean que estos son señales de demonios. Vamos a leer David, ¿Cómo así la derrota de la señal de Dios? la derrota de la señal de Dios en contra de la de Faraón. Porque No, Dios esa es derrotó. la Sí, derrota, pero pero no Dios fue derrotó. Pero no, No, pero, La derrota que Dios hizo en contra de Faraón. ahora sí te entendí. Ajá, Tú habías dicho o sea, Él los derrotó. Ajá. Él los derrotó. De igual manera, vamos a aprender en esta mañana que son señales de demonios. Me vas a leer, Karen, solamente el inciso A de Apocalipsis 16, capítulo 14, donde dice que son señales de demonios. Ahí te detienes. Apocalipsis. Son señales de demonios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Ahí nos da a entender que son espíritus inmundos que se han metido en los reyes del oriente, que van a hacer hasta señales y van a ir a reunir a muchas naciones para atacar a Israel. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, en el inciso A te detiene donde dice son señales de demonios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Ahí quedémonos. Son espíritus de demonios. ¿Entendieron eso? Son demonios. Por eso es que siempre hemos predicado. Esas señales son de demonios. La vara que los brujos convirtieron en culebra, ¿señales de quién era? De demonios. Ahora, ellos no tienen la capacidad de hacer las señales que Dios tiene. Porque Dios nos dice, yo puedo oscurecer el sol, puedo retrasar el tiempo. Vamos a leer, licenciada, las señales de Dios. Los fenómenos cósmicos que se van a dar, sí son de Dios. Veamos
el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 29. El enemigo no tiene la capacidad de hacer estas señales. ¿4 qué? 24. Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿Quién viene? Mateo ¿Quién lo va a 24. leer? eh, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas potencias, Satanás no tiene la capacidad para trabajar con ellas. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí o no? Él puede mover una cuchara de un lugar a otro, un tenedor, se puede convertir en culebra, se mete en cualquier persona. Vimos cómo se le metió a Pedro en sus pensamientos, pero ya trabajar a nivel de sol, de estrellas, de luna, ese es otro nivel. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces él con sus mini señales va a tratar de confundirnos. Por eso qué triste es que las personas entren en pánico con una señal que el enemigo nos manda. Entonces nos dice en Jeremías, vamos a leer el libro de Jeremías, Dafne. Ahí nos dice Dios, dejen que las naciones le crean a la NASA. Ustedes vean las señales que yo hago en la Biblia. ¿Jeremías qué? Jeremías capítulo 10, versículo 2. No alcanza a mover ni una estrella. Ni una. No tiene la capacidad De alcanzar. de alcanzar el nivel de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios está expuesto a ser engañado. 10:12. 10, Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aunque a ti te meta la ONU, te meta la NASA, miren, son objetos voladores no identificados, no teman. Si ustedes están en el corazón de Dios, estamos en su mano. Entonces dice, aunque las naciones los quieran engañar, aunque ellas tengan temor, ustedes como hijos de Dios no deben tener esos temores. Deben estar seguros que si esta es una señal para que Dios venga, en lugar de estar con temor, debemos de agradecer que las escrituras se van a cumplir, que su tiempo está llegando para que se atrevan a bajar a un nivel casi terrenal. Entonces la humanidad se asusta. Entonces nos damos cuenta que hay señales de Dios y hay señales del diablo. El cristiano va a saber distinguir, discernir entre la señal de Dios y la señal. Señales divinas y señales del diablo. Sí, las señales. Que venga un platillo volador y se estacione aquí a la par de donde nosotros estamos. ¿Sabemos que Dios no va a querer atemorizar a su pueblo? Si vemos que el sol, ayer que iba a trabajar, inmediatamente se me vino a la mente, íbamos a las 5 de la madrugada y yo miraba tan oscuro que dije, esta va a ser una señal, como que no va a haber luz en el día. Cuando miremos esas señales sabemos que son de Dios, porque son fenómenos cósmicos que Dios nos va a dejar y nos ha dejado para que nosotros nos instruyamos. Por si ponen un platillo volador a la par de la camioneta, ese es del diablo, y repréndanlo. No se dejen llevar. Ya nos dice Dios por medio del profeta Jeremías, no le tengan temor a eso, porque le van a tener temor a las señales del diablo. Pero como la mayoría de la humanidad no se ha convertido, comienzan a hacer conjeturas
platillos voladores, que marcianos. Ahorita que estás comentando eso, incluso en las redes dicen, ¿cómo pueden ser todos malos si son tantos y tantos planetas? Porque son muchísimas galaxias las que hay. Entonces, meten en la cabeza de que puedan haber buenos y puedan haber malos, y no, todos son malos. Es una confusión tan tremenda. Ya que hiciste esa pregunta, me voy a salir del guión unos 2 minutos nada más. Esta observación la he hecho varias veces. Nosotros somos una galaxia formada, incluso Platón ya se le salió del sistema solar. Plutón. Quiere decir que nosotros éramos Mercurio, Venus, la Tierra, haciendo la observancia por lo que acaban de preguntar, o la afirmación que acaban de hacer. Si éramos Mercurio, Venus, la Tierra. ¿Quiere decir que Plutón se fue o se desapareció en la rotación del sistema solar? Entonces, si éramos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón ya salió. Miren el poder de Dios y la grandeza que el mundo no entiende. Se les fue Plutón y nunca lo pudieron estudiar. Ni siquiera pueden estudiar los 2 satélites que hay en uno de los planetas. Imagínense que han pasado miles de años, y si pasaran miles de años, si lograrían llegar a Saturno y logran ver más allá, se van a dar cuenta que hay millones y millones de galaxias. Ahora hay una parte de la Biblia, va a ser otro estudio, que está en Jeremías 31, donde dice que el ser humano no tiene ni siquiera la capacidad para estudiar la Tierra. Que me diga alguien, un geólogo, un científico, si ya fue a las profundidades de la Tierra. Los científicos rusos lo más que han logrado hacer es acercarse a la temperatura del infierno, y solo alcanzaron a oír alaridos y voces y gemidos. Si no tienen la capacidad de estudiarla, y lo dice la Biblia, ahí lo dice, lo vamos a leer otro día, porque sería otro estudio, pero no hay, y por internet que nos respondan, ¿quién ha estudiado las profundidades de la tierra? Y Dios se lo dice, cuando alguien logra estudiar siquiera las profundidades de la tierra, entonces yo voy a aborrecer a mi pueblo Israel. O cualquiera que pueda medir los cielos. El mar. Entonces dice Dios, ustedes quieren que yo aborrezca a mi pueblo. Miren los cielos, les dice, o estudien la profundidad de la tierra. Tal vez entonces aborrezca a mi pueblo. Entonces, si ni siquiera pueden estudiar la tierra, ¿cómo vienen a engañar a la humanidad por no querer estudiar la palabra de Dios? Por no querer estudiar la Biblia. Cuando nos dice que son señales mentirosas. Aunque nos dice el versículo 14, David, ¿tú ya leíste? No. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo... Poder leer los dos para entender el contexto. ¿Cuál? Porque Patri leyó el 13. Vamos a leer los dos, el 13 y el 14. Apocalipsis 13. 13, versículo 13 y 14. Que son señales de demonios. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén. La respuesta a lo que tú preguntaste, ¿cómo sabemos que no son de Dios? En el contexto nos explica,
que eso viene de Satanás. Y lo volvemos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 9. Vamos nuevamente con Cori. Segunda de Tesalonicenses. Ahí nos dice por qué todavía no puede hacer presencia físicamente el anticristo. Porque la iglesia lo está deteniendo. Pero ya está haciendo señales y prodigios mentirosos. ¿Cuál es la de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9. Sí, por favor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces nos damos cuenta que va a ser grandes señales que va a engañar aún a los hijos de Dios. Si no estás cimentado, si no has pedido el discernimiento, vas a ser confundido. Ahora, para ir terminando, nos damos cuenta, ustedes conocen la historia de Daniel, que él estaba orando y le dice: Dios, hace 20 días escuché tu oración. Pero el príncipe de Persia, o sea, los que Persia es ahora Irán, se antepuso y hubo una gran batalla, como la batalla de Apocalipsis 12. Entonces, no me dejaban llegar hasta ti. Hay batallas en el cielo. Entonces nos damos cuenta que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor, te toca a ti. Ahí nos damos cuenta que Él tiene la potestad de actuar en las regiones celestes. Efesios 2. En el cielo. Esas señales que no los confundan. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1, 2. Fíjate que no te escuché lo que dijiste, me perdí ahorita, que tú dijiste que las batallas en el cielo, hay batallas. Hay batallas que se han librado en el cielo, como la batalla que se libró en Apocalipsis 12. Que dice, hubo una gran batalla en el cielo, que luchó el príncipe Miguel con Satanás y sus demonios. Entonces, ellos tienen libertad de actuar en las regiones celestes. Nosotros nos vamos a poder movilizar. Si en la misericordia de Dios alcanzamos la salvación, ustedes leyeron aquel día en Marcos 12, 25, que nosotros vamos a ser igual que los ángeles, ¿sí o no? Sí. Nos vamos a poder movilizar con toda libertad. Ellos se movilizan, pero para actuar mal. Efesios capítulo 2, versículos. Ajá. Efesios. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Conforme. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí quédate. Muchas gracias. El espíritu. Ahora, ese espíritu está en los que no se han convertido. Si tú sigues leyendo, dice el espíritu que ahora opera en los que no se han convertido. Ahora, ¿dónde está él? ¿En la tierra o en el aire? En el aire. Se manifiesta en un platillo volador. Se manifiesta en un animal. Hace poco nos hizo una pregunta a una persona que se está congregando. Don Arturo me dice, ¿y un demonio se puede manifestar en una vaca? Sí. Claro que sí. Porque Hay hay espíritus. Le iba a poner el ejemplo del caballo que llegó a tu casa y a tirar cosas. Ahora, pero el ejemplo más claro lo vemos y cuando tengan tiempo lo leen. Lo leen en el libro de Números cuando el Espíritu de Dios se metió en una muda
mula Una mula. que le habló a Balaam. Es una asna. Era una asna. Entonces se manifiestan en los animales, en las personas, en la madera, en la vara de Aarón, en un ovni, pero no se dejen confundir. ¿Por qué razón? Ahorita, aquí en la tierra, oigan lo que va a estar sucediendo muy pronto. Miles de drones que sí ya son creados por la ciencia van a subir. Y hasta esto van a confundir a la humanidad. Esto es lo que van a hacer es colaborar con Satanás y sus demonios para que también digan, entonces todos eran drones. La diferencia es que un dron no se va a poder movilizar a la velocidad de la luz como ellos se movilizan, los demonios, porque son espíritus. Y tienen años de quererlos capturar y no pueden. Porque ellos pueden desaparecer porque son espíritus. A un dron sí lo pueden capturar. Pero que no les quede ninguna duda que estas son señales de demonios. Vamos a leer para terminar, licenciada, Efesios capítulo 2. No, perdón. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Donde nos dice que estas son huestes espirituales que están en el aire. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el cielo, ¿sí o no? Estos se manifiestan en el aire. Y estas señales, ahí te dice Dios. Hay señales de Dios, como dijo Daniel, que Él hace señales en el cielo y en la tierra. Las señales que dejó en Mateo 24 son de Dios, ¿sí o no? Porque Él dice, vean estas señales, porque después de estas señales yo voy a venir. Él no dijo vean a los platillos voladores, no dijo vean a los ovnis. Estas son señales de Satanás. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que va a hacer grandes señales en el cielo, incluso va a hacer descender fuego desde el cielo. Lo único que no puede hacer es mover Todo lo que las es, mayores. sí, ya esas son otras potencias. Él nos va a querer confundir, pero al cristiano, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, creo que dice, Patrick, no se dejen engañar. Primera de Juan. 3, 7, si no me equivoco. No se dejen engañar, dice. Hermanos, no os escriba mandamiento nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Perdón. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Que nadie los engañe. Si ustedes son hijos de Dios, no los van a engañar. Entonces, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, creo que está. Probar los espíritus si son de Dios. El que tiene a Dios en su corazón no se va a dejar engañar. 2, 1. Mírenme, ayúdenme si está ahí. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. No. Ayúdame donde dice probar los espíritus si son de Dios. Buscame en el teléfono, Patrick. Primera de Juan 4.1 creo que está. Probar los espíritus si son de Dios. Ese es 4.1. En Primera de Juan 4.1, Dafne. Lee lo que dice Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, y en Jeremías nos dice, hay señales de Dios y señales del diablo. Nosotros, ¿cómo podemos probar un espíritu? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el mismo espíritu te da el discernimiento. Por eso aquí estás aprendiendo tú.
No están aprendiendo de don Arturo, están aprendiendo de las Sagradas Escrituras. ¿Que no es de Dios? Que no es de Dios, tú lo estás probando. Lo mismo dice con los falsos apóstoles. Probar los apóstoles, dice, porque hay falsos apóstoles. El mismo Espíritu te dice y Dios te muestra cuáles van a ser sus señales. Y sus obras. Ahorita que está diciendo eso, ¿cómo probar en eso? Y en uno, ¿cómo caer en la cuenta de que uno está haciendo de piedra de tropiezo y no, ¿cómo te explico? Porque a veces uno... Que no eres edificación para otra que no persona. eres de edificación, pero que por la razón que uno... ¿Cómo poder caer uno en ese punto de decir, no, aquí paro? Yo siento que uno puede solo, uno mismo, Sí, solo. Ajá. Uno mismo, porque por ejemplo, No, o sea, uno tiene compañeros o algo así, ahí uno dice, uno mira que están diciendo patanerías, por ejemplo, una cosa así, y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Uno mismo siento, o sea, yo siento que... Muy bien, hay un versículo. Si Cristo está en tu corazón, no te van a engañar. Yo siento que Está hay en algo que primera, Dios muestra está ese momento. en segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está en segunda o primera.